De seguro que es un momento especial. Yo podría llamarle a esto un momento profético, en la cual Dios nos ha citado de diferentes partes, porque hay cosas que Dios no nos puede hablar en nuestro país y metidos en nuestra iglesia. Hay cosas que Dios para hablarnos tiene que sacarnos. Yo no sé a usted, pero en mi caso es así. Aquí no tenemos la preocupación de que al día siguiente nuestros hijos van a la escuela o al colegio, un trabajo secular o algún negocio. Aquí no nos queda más que estar en reposo, quietos. Y como dijo un día mi papá en Chicago, cuando la primera vez yo viajé a Chicago, él dijo: mujer que se mueve mucho no queda embarazada. Nuestro papá dijo que hay gente que agarra frases y los coloca en Facebook. A lo mejor esto lo van a agarrar y lo van a colocar. Pero de verdad creo que hemos sido citados a un momento profético donde Dios nos está cambiando nuestro destino. Si en algún momento nos desviamos, Dios nos está trayendo otra vez para que sintonicemos lo que nunca debíamos haber dejado de sintonizar. Y me paro aquí agradeciéndole a Dios en primer lugar, y me siento muy honrado, de parte, de verdad, honrado, nervioso, y espero que ungido el día de hoy. Gracias, papá, gracias por esta oportunidad que me da. Quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama no te rindas cuando estés presionado. Aleluya. Hubieron 3 palabras con las cuales esta convención inició, que a mí me marcó desde la primera noche. Y papá dijo: quebrántanos, conquístanos e inspíranos. Yo le pido una vez más al Espíritu de Dios en esta mañana: quebrántanos. Yo no sé usted, pero yo necesito ser quebrantado. Necesito ser conquistado y necesito ser inspirado. Y quiero compartir con ustedes, por favor, abran su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta, yo te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a articulizar lo que pusiste en mi corazón. Segunda Corintios 1:8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados. Otra palabra para abrumado es presionados. Porque fuimos presionados sobremanera. O sea, no era normal, no era una presión normal, era una presión sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea, hay una presión que nos viene de acuerdo a nuestras fuerzas. Pero el apóstol Pablo menciona aquí una presión más allá de nuestras fuerzas. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo: de tal modo, mire, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay una presión la cual
Todos en algún momento de la vida y en el nivel que usted vive, llegaremos a decir las palabras del apóstol Pablo. Si usted no está listo para la presión, usted no está listo para la explosión, para la multiplicación y para la expansión. Hay gente esperando explosión, multiplicación, expansión, creyendo que es un plato que está servido en la mesa y que cualquiera lo puede comer. No es así. Lo que hoy vemos en el Ministerio Mundial Maranata, eso no se cocinó ayer. Se lo vuelvo a repetir. Yo tengo 12 años en el Ministerio Maranata y hace 12 años atrás no era así como hoy yo lo veo. Esto tiene muchos años de presión. El apóstol Pablo dice: perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé cuántos han estado allí, pero yo he estado allí. Yo sé lo que es estar en un lugar donde no tienes a nadie que te pueda ayudar, donde el brazo humano no está. Aleluya. Pero el apóstol Pablo no termina y dice el verso 9: pero tuvimos en nosotros mismos, esto me gusta, tuvimos en nosotros mismos una sentencia de muerte. Pero esta sentencia de muerte no vino del diablo, vino de Dios. ¿Y sabe para qué? Escucha lo que dice: para que no confiésemos en nosotros mismos, escuche, sino en Dios. Yo he saboreado, igual que muchos de ustedes, el sabor de la resurrección. Y no es una resurrección de lo que habla de los acontecimientos futuros o de los acontecimientos que creemos un día en la resurrección de los muertos. Pablo no está hablando de esa resurrección. Él está hablando de que en el camino de la presión en la cual somos sometidos a presión, muchos morirán. Pero hay un espíritu de resurrección que está esperándonos. Y le voy a decir esto: no crea que la presión termina aquí. Hay un diablo que nos está esperando en nuestros países. Hay noticias malas que lo están esperando usted. El apóstol Pablo habla de 3 tiempos ahora. Y el verso 10 dice: el cual nos libró y nos libra. Y escuche ahora: y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Sabe cuál es la garantía? Que un día yo saldré beneficiado de la gran presión del mundo infernal que se levante contra mí o contra este ministerio. Es que si Dios un día lo hizo, lo volverá a hacer otra vez. Si Dios un día me ayudó, me volverá a ayudar, porque me ayudó, me ayuda y me ayudará. Yo no sé cuántos pueden creer. Santo el Señor. El apóstol Pablo está hablando en la carta de los Corintios, como pocas veces en sus libros, como él pone su parte humana y dice: he perdido, me sentí que perdí la fe. Y no es, escuchen, no le tenga miedo a hablar así. Usted es humano. Soy un hombre de fe que he aprendido de mi papá.
Pero a veces mucha gente no vive en fe, sino en una fantasía. No somos mejores que Pablo. Él dijo: he perdido. Nos hemos sentido como que hemos perdido la fe. Yo no sé cuántos han estado allí o están allí. Bueno, el apóstol Pablo, ¿a qué se refería aquí? Bien, el apóstol Pablo se está refiriendo al acontecimiento que él tuvo en Éfeso. Cuando él visita Éfeso, hay algunas escrituras que quiero citarles para que usted podamos ubicarnos. Siga conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 15, verso 32. El apóstol Pablo define aquí este acontecimiento de otra manera. Es interesante, solo hay un medio verso que lo describe de una manera muy interesante, que yo no lo había visto de esa manera. Miren lo que dice el verso 32, refiriéndose a esta experiencia que él lo relata en la segunda carta de los Corintios. El verso 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso, escuche, mire cómo él se refiere y dice: contra fieras. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Mire la expresión que él utiliza. Dice: batallé en Éfeso contra fieras. Y váyase conmigo a Hechos 19. No lo vamos a leer todo, pero en Hechos 19 se relata lo que prácticamente con detalles a qué cosa él se está refiriendo. En Hechos 19 está el desenlace de lo que aconteció en Éfeso. Leamos por favor el verso 10 de Hechos 19. Estoy colocando algunos versos para tener referencia. Hechos 19, verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Luego comienza a bajar y hay un acontecimiento que ocurre en Asia, en Éfeso. Y escuche por favor, lea por favor lo que dice el verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas, 50,000 piezas de plata. O sea, la ciudad de Éfeso los brujos renunciaron a su fundamento, que eran los libros. Ellos sacaron todos los libros donde estaba la magia, donde estaba prácticamente el centro de su fundamento en cuanto a brujería, lo sacaron. Y es interesante que la Biblia dice que son 50,000 piezas de plata. Pregunté a uno que dice que sabe sacar esta cosa bueno, eso mismo, usted me entendió, ¿verdad? Bueno, ya. Dicen ellos que eso en moneda ecuatoriana, bueno, sí, porque está el dólar en Ecuador, en dólar equivaldría a 8 millones de dólares. Solo en libros, 8 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el principio que aprendemos aquí? ¿A qué se debía el apóstol Pablo? ¿A qué se debía que él decía en la carta de los Corintios? Decía que había sido sometido a gran presión, que había sido sometido a una persecución y a una presión brutal donde su fuerza la había perdido. Hechos 19 relata que la razón era porque el apóstol Pablo llegó a esta ciudad, tanto a Éfeso como a Asia. Llegó, y escúchame lo que le voy a decir, llegó y destruyó los fundamentos de la ciudad. Era una ciudad basada en brujería, idolatría, porque la idolatría y la hechicería van juntas.
Pablo destruye el fundamento de una ciudad. Como destruye el fundamento de la ciudad, aparece Demetrio, el platero, a levantarse contra el apóstol Pablo, indicando lo siguiente: que cada vez que tú tengas gente que se levante contra ti, es que antes de eso tú en alguna manera destruiste el fundamento de algún barrio, alguna ciudad o algún país. ¿No me oyeron lo que le dije? El levantamiento de detractores, el levantamiento de plateros como Demetrio, no es otra cosa que las patadas del ahogado en vista de la reacción de que alguien destruyó y está tocando los fundamentos de una ciudad. Y les voy a decir algo: si alguien logra tocar los fundamentos de una ciudad, está listo para la gran explosión, la gran multiplicación y la gran expansión. Yo te vengo a decir algo: hay una ciudad que le está esperando a muchos de ustedes. Hay un pueblo que nos está esperando. Hay una comarca, hay un recinto, pero para otros hay un país que nos está esperando. No se concentren en los Demetrios. Ese ha sido el problema. Nos concentramos en los plateros que se levantan. ¿Cómo realizan una persecución brutal, infernal? Vengo a decirte que estés reposado y tranquilo en el nombre del Señor. Algo bueno estás haciendo. Santo el Señor. Podemos irnos con este pequeño fundamento. Podemos irnos para ver mucho más. En Primera de Samuel, capítulo 30. Yo no sé aquí, pero hay gente en mi país que siempre dicen: cierto, lo que usted está diciendo está en el Antiguo Testamento, pero yo quiero algo en el Nuevo. Bueno, empecé dándole algo del Nuevo. Primera de Samuel, capítulo 30. No le tengas miedo a la presión. No huyas a la presión. Primera de Samuel, capítulo 30. Verso 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, diga conmigo, los de Amalec, habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Mira lo que hace la presión cuando llega. Así que no tengas problemas en llorar. No tengas problemas en llorar. En mi país se nos dijo a los hombres que los hombres no lloran. Ese es el problema, que cuando llegan a la iglesia es un ejército de pura gente que nada los doblega y nada los llora. Y tengo que enseñarles en la gente, en mi iglesia especialmente, a los hombres a llorar. Porque venimos de una cultura donde papá nos decía: no lloren, los hombres no lloran, solo las mujeres. Interesante que a las mujeres en mi iglesia tengo que decirles que no lloren tanto, pero a los hombres que lloren. Verso 5, las dos mujeres de David. Dejemos ese verso porque no quiero hablar de eso. De las dos mujeres de David.
Verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba presionado en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Para ahorrar un poquito de tiempo, usted ya sabe muy bien que el ejército de David avanza, se encuentra con un egipcio. David tiene compasión de él, le da pan, le da agua, le salva la vida, y en agradecimiento este egipcio, que era siervo de un amalecita, le revela dónde estaba el campamento. David va con los hombres, recupera todo y regresa. Aparentemente allí termina la historia. Yo quiero hablarle algunas cosas que a mí me han ayudado en estos años, y creo con la ayuda de Dios que usted le puede ayudar y le puede bendecir. Algunos principios en David que podemos aprender. Número uno. Yo sé que va a sonar un poco negativo, pero así es. Eventualmente todo ser humano lleva dentro de él el potencial para traicionar. Aunque usted se da cuenta que casi nadie dijo amén. Yo no dije todos, pero estoy usando esa palabra. Eventualmente, cada uno de los que están aquí, llevamos, para ya meterme yo también, llevamos el potencial de traicionar. Llevamos. Escuche esto: estos 600 hombres que se volcaron contra David eran los mismos que estaban con él en la cueva. Estos no eran otros, eran los mismos. Así que no importa muchas veces cuánto tú hagas por alguien. Y es interesante que cuando la presión llega, hay dos cosas que van a ocurrir con dos grupos de personas. Cuando la presión llega, a mucha gente lo va a llevar a traicionar y olvidarse de lo que un día hicieron por ellos. Y hay un segundo grupo de personas, pero ese grupo solo está conformado por uno en este caso, y es David, que cuando sientan la presión buscarán al único que los puede fortalecer. Y la Biblia no dice que David no lloró, él lloró, pero luego fue y dice: se fortaleció en Dios. Es interesante que la gente, cuando siente que Dios los ha decepcionado en alguna manera, no manifiestan su rechazo o su amargura contra Dios, sino contra el hombre de Dios a quienes ellos ven. Es interesante David cómo se pasó formando a esta gente, educando a esta gente, enseñando a esta gente. Y le voy a decir algo, eso es mi responsabilidad, lo que voy a decir. Creo una razón por la cual estos hombres se volcaron contra David. Ya le dije que eso es responsabilidad mía. Creo una razón por la cual estos hombres se volcaron contra David. Fue porque ellos esperaban
Estos hombres esperaban que David preveyera este desastre, porque dice que se fueron, pero no dejaron hombres que cuidaran sus mujeres y sus hijos. David no dejó gente que cuidara, que hiciera la labor de estar cuidando y velando. Cuando llega David y sus hombres, encuentran Siclac incendiados, encuentran un desastre. Entonces la reacción de los hombres fue: pero se supone que él debe saber lo que debe de hacer, y por tu culpa, por no haber previsto, mira lo que nos ocurre. Es fácil cuando la gente nos sigue y ven nosotros que somos intachables y que no tenemos errores. Pero es triste como ver gente cuando comienza a ver nuestras debilidades y nuestros errores, lo primero que hacen es correr de nuestro lado. Nunca hemos dicho que somos perfectos y que no tenemos debilidades. Dios nos libre. Si nos mantenemos como estamos, ha sido solo por la gracia de Dios y por la supervisión de un Padre que Dios nos ha dado. Pero tarde que temprano, yo se lo he dicho a mi iglesia, y no desde una perspectiva negativa, se lo he dicho: tarde que temprano les puedo fallar, tarde que temprano les puedo decepcionar. Me dijo alguien en mi iglesia hace años, me dijo: pastor, lo siento mucho, pero yo lo he bajado del altar donde yo lo tenía. Yo le dije: me alegro, porque allí nunca usted debió haberme puesto. Alguien puede decir amén, alguien puede decir aleluya, alguien puede decir gloria a Dios. Aleluya. El segundo principio que aprendemos aquí, el segundo principio, es que en medio de la presión, David nos enseña que lo que nos lleva a un nuevo nivel es esperar de Dios una palabra que nos saque, no de huir de la presión, sino que nos eleve al siguiente nivel. Déjeme articulizar bien con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a articulizar esto. En medio de la presión, la gente lo que menos hace, o lo que la gente deja de hacer, es deja de ir a la iglesia, deja de consultar al hombre de Dios. David no tenía un profeta al lado de él para consultarle, pero él fue y consiguió de Dios una palabra. Por eso él fue y le dijo: ¿qué haremos, Señor? Y Dios le dio no una palabra, le dio 3 palabras. Y estas fueron las palabras que Dios le dio: síguelos, alcánzalos y lo vas a librar. En medio de una gran presión, no corras a la casa de tu suegra. En medio de una gran presión, no corras al mundo. En medio de una gran presión, busca una palabra. Y le voy a decir algo: si Dios por algún momento se te esconde, tenemos un apóstol, tenemos un padre a la cual podemos ir. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy diciendo? En medio de la gran presión, no corras, no huyas, porque estás al borde de una gran explosión. En mi país hay un dicho que dice: en la puerta del horno se quemó el pan. Muchos de nosotros, estando a la puerta de una explosión, lo hemos perdido porque no soportamos la presión hasta el último.
Y porque la presión la vimos como un enemigo nuestro, y no debemos verlo como un enemigo nuestro, sino como la oportunidad para decir: dame una palabra. Y muchos de los que estamos aquí vinimos a esta convención presionados por todos lados, y esta es la palabra que Dios nos tiene para nosotros: explosión, multiplicación y expansión. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué Dios nos da esta palabra? Porque no nos quedamos en casa lamentando nuestra desgracia o lamentando nuestro momento. No crea que para mí se hizo fácil. Hay presión para conseguir vuelos, no hay dinero, la gente deja de dar, pero el peor error que yo cometería es quedarme lamentando mi situación cuando hay un lugar, escuche, que no lo traes tú ni lo consigues tú. Fue un hombre que pagó ese precio para oír a Dios, y nosotros solo tenemos que venir una semana, sentarnos ahí y recibir 3 palabras. Explosión viene. Alguien únase conmigo. Explosión viene, multiplicación viene y expansión viene. Viene porque viene. Dios no es injusto. Dios permite la presión. Dios permite que el diablo te presione. Y le voy a decir algo más: y aun cuando el diablo no quiera presionarte, Dios también presiona. Pero hay una diferencia. Cuando el diablo te presiona es para matarte, pero cuando Dios te presiona es para llevarte a un nivel que tú no conocías. Cada vez que nos sintamos presionados infernalmente, como que el infierno se ha volcado en contra nuestra, usted está casi a la orilla de ver estas 3 palabras que Dios nos ha traído aquí. Habíamos orado por mucho tiempo en nuestro país, en nuestra iglesia, por una visión de reunir la mayor cantidad de niños en nuestra iglesia, preocupados en la nueva generación. Invertimos mucho dinero y metimos como casi 800, 900 niños en nuestra iglesia. Le dimos, Dios nos proveyó para darle por una semana todo, para que ellos puedan estar tranquilos, sus padres. Colocamos movilización, pagamos transporte. Todo estaba aparentemente bien. Por 8 años atrás, yo había estado orando: Señor, danos programas en la televisión, danos programas en la radio. Y siempre que estábamos a punto, siempre se venía para abajo. Ese día yo estaba en mi oficina recibiendo los informes de la cantidad de niños que nos habían visitado. Y decía: Señor, gracias. Cuando de repente subieron a decirme que la iglesia nuestra se estaba incendiando. Una presión terrible que ese día yo sufrí. Usted sabe lo que es con 900 niños adentro y que me digan que la iglesia se estaba incendiando. Y yo podía oír cómo los cables de luz comenzaron a sonar y a sonar. Yo tenía 2 opciones: bajar a gritar como una nena, pero me acordé de este hombre, David, que en medio de la presión se ve quién eres tú. Tú no eres cuando estás bien y cuando todo te va bien. Tú eres
¿Cómo te comportas cuando estás presionado? Muchos cuando están presionados vuelven a sus pecados antiguos, sea pastor, predicador o evangelista, lo que sea. Algunos presionados van y se refugian en la pornografía, se refugian en el alcohol, bebiendo a solas. Pero otros se fortalecen en el Señor. Dime, ¿qué clase de hombre eres tú? Para que Dios pueda confiarte multiplicación, explosión y expansión. Yo dije, si yo pierdo el control, se arma aquí una cosa terrible. Dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago aquí? Bajé tranquilo por las escaleras. A lo que yo salí, vi mucha gente, mis propios líderes corriendo, huyendo, saltando. Cuando salí, vi los cables que se estaban quemando. Eso era un espectáculo afuera. En menos de 5 minutos yo tuve a toda la gente del barrio y gente que no era del barrio. Se pasó la voz de que los niños se estaban quemando en la iglesia. Llegó la policía, llegaron todas las autoridades. Ya saben lo primero, ¿quién es el pastor de la iglesia? El diablo me dijo, hoy te avergüenzo y vas a ver lo que te hago. Tuve que mantener tranquilidad y acordarme de todas las semillas que mi papá me ha puesto todos estos 12 años. Y comencé a predicarme yo mismo y a recordar yo mismo. Nunca olvidaré ese día. Mi esposa estaba presentando un drama dentro de los niños. Cuando llegaron la policía y entraron, los niños no pensaban que era la policía, pensaban que eran parte del drama. Los niños pensaron que eran policías disfrazados. Así que cuando los policías dijeron, salgan niños, ellos decían, no, no vamos a salir, nos quedamos aquí. Y los policías salieron, me dijeron, pastor, no quieren salir. Digo, imagínense, usted no los puede sacar. No, pero usted es pastor. Escuche esto, en menos de 5 minutos apareció uno de los canales más sintonizados en mi país, con el programa que lo ven de la clase media para abajo, que eso los lunes, eso es casi todo Guayaquil o todo el país lo ve. Y él es bien ensañador, busca noticias de donde no hay. Cuando me dijeron aquí está, yo dije no, Señor. Comenzaron a filmar todo. Y allí Dios me dio una palabra y me dijo, aprovecha ahora el canal de televisión. ¿Y saben lo que hice ese día? Yo me la jugué ese día. Para yo cerrar una ciudad en mi país, al menos donde yo estoy ahora, se requiere permiso, se requiere una serie de papeles que prácticamente más son papelería para no darte. Ese día yo tuve cerca de 8, 10 carros de la policía que me cerraron toda la calle. Yo tenía gente afuera y yo le dije a mi esposa, sácame al Evangelio Cambia, que ahora les evangelizo a todos los que están aquí. Oiga, saqué al Evangelio Cambia. Presentamos el Evangelio Cambia con policías resguardándonos por todos lados. El programa de televisión preguntando y diciendo, ¿y dónde está la iglesia que se está quemando? Y la propia gente le decía, cállese, aquí no se está incendiando nada. Entreviste a la gente para que la gente le hable lo que esta iglesia está haciendo. Entrevistaron a la gente del barrio y dijeron, damos gracias a Dios porque desde que colocaron esta iglesia dejaron los asaltos, dejaron de vender droga, dejaron de hacer cosas malas. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy diciendo?
Escuche, 8 días después salimos a nivel nacional, totalmente gratis. Y el propio presentador de la televisión decía: yo les aconsejo, vayan a Maranata. De allí, yo no sabía, pero una gran presión, fortaleciéndome en Dios, recordando tantas semillas que dieron fruto en ese día, de lo que mi papá me habló, fue lo que me llevó a un siguiente nivel que yo no lo esperaba, yo no sabía cuándo. En ese mismo mes, Dios me abrió las puertas para estar hoy en día en un programa a nivel nacional en mi país. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué haces cuando estás presionado? Pide una palabra. Y más claro, usted ya no tiene que andar pidiendo palabras, ya sabe las 3 palabras. Dígalo para oír, que el diablo lo oiga. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo. Estas palabras las tiene más miedo el diablo que muchos de nosotros podemos creer si esto va o no va a ocurrir. El diablo está más asustado con estas 3 palabras de lo que tú y yo creemos. Para ir concluyendo, el otro principio que encuentro aquí, el otro principio, es que 600 hombres siguieron, pero 200 se quedaron. El otro principio para usted es: no se concentre en los que se quedan. La presión llega para que mucha gente se quede. 600 eran muchos, 400 avanzaron. Pastor, cuando te sientas presionado, viene un jueguito llamado la resta. Pero la resta, esta resta no es para quitarte. Esta resta es para llevarte a un nuevo nivel. No se concentre en los que se quedan. Hay mucha gente que no va a caminar. Uno de los miembros de mi iglesia me dijo hace un año, me dijo: pastor, me tengo que retirar, me voy a otra iglesia. Le dije: bueno, si has decidido, no te puedo detener, pero por lo menos dime por qué te vas. Siempre te he visto un muchacho tranquilo, pero dime, ¿culpa mía o qué pasó? Me dijo: lo que pasa que yo no calzo en esta iglesia. Le digo: ¿cómo no calzo? Me dice: es que esta iglesia exige mucho. Le dije: tú vas a buscar una iglesia mediocre. Bueno, me dijo, si lo dice de esa manera, sí es verdad, me dijo. Por lo menos fue sincero el muchacho. Por lo menos fue sincero. Interesante. Luego al año regresó otra vez. ¿Y sabe lo que me dijo? Me fui donde los mediocres. Y la verdad que ya me he enseñado con ustedes. Así que regreso otra vez a casa para ver si salgo de esta mediocridad. Los que son tuyos van a volver. Los que son tuyos van a volver. Algunos se fueron para nunca más volver. Otros se fueron para que cuando vuelvan nunca más se vayan. El siguiente principio es que cuando no le tienes miedo a la presión, hay un estado de abundancia que te espera. Cuando tú vences la presión y superas la presión, o sea, Dios no es injusto. O sea, Dios no te mete a un horno para después no comas de lo que se cocinó en el horno. O sea, Dios no es injusto. No sé si alguien puede creer lo que estoy diciendo. Dios no es injusto.
Él sabe la presión infernal a la que hemos sido sometidos. Cada uno en nuestros países, cada uno en el nivel de fe que tengamos. Pero detrás de eso, si yo logro vencer y logro ser alado por Dios, hay un estado de abundancia que me espera. Y se lo pruebo y con esto concluyo. David nunca supo que el ejército amalecita, antes de agarrar los bienes, las mujeres y los hijos en Ziklag, él había ido primero al Negev, donde los filisteos, y se le había llevado todo el botín de ellos. Ziklag fue el segundo lugar donde los amalecitas conquistaron. Así que cuando los amalecitas se fueron, ya iban cargados con el botín que habían conquistado otra nación. Se llevaron lo de Ziklag. Cuando el egipcio les revela dónde está el ejército amalecita, mire lo que dice, por favor, en el último verso. Lo que dice el verso del capítulo 30, versos 19 y 20. Dice: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Eso es recuperar lo que era de él. Ahora dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, mire lo que decían: este es el botín de David. O sea, esto no es lo que se nos habían robado. Déjeme concluir de esta manera. Dijo el apóstol Pablo: la presión ha sido sobremanera. Si tu presión es sobremanera, tu botín, Maranata, prepárate. Como decía nuestro papá ayer, prepárate y preparémonos, porque hay un gran botín que nos está esperando. David se llevó lo que era de él, pero también se llevó lo que no era de él, aunque ahora ya era de él. Interesantemente, los amalecitas trabajaron para David. Hay gente trabajando para mí, para ti, que a su debido tiempo, se te manifestará. Y escuche lo que le voy a decir eso. Escuche esto. Nadie pensaba que el incendiar la ciudad de Ziklag, la consecuencia final era salir más ricos de lo que eran, tener más dinero de lo que tenían para comprar lo que antes no podían. Habían explotado en bendición, se habían multiplicado en economía, ahora tenían todo para expandirse. Le voy a decir algo y con esto concluyo. Muy posiblemente el incendio que a ti te ocurrió no lo causó el diablo. El desastre que muchas veces ocurre no lo causó el diablo, fue Dios. Porque si Dios no destruye ciertas cosas, le vuelvo a repetir, si Dios no destruye ciertas cosas, no veremos el botín que nos está esperando. Así que Dios en esta convención nos está quebrantando, destruyendo, nos está conquistando y nos vamos inspirados. No le huya a la presión, no le tenga miedo a la presión. Cuando se presiona, se infla, llega un momento que explota. Estamos listos al borde de una gran explosión. Mis queridos pastores, consiervos
Estamos listos para ver lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oído y lo que ningún hombre ha pensado que iba a subir al corazón de él. Estamos listos. Este ministerio ha sufrido en diferentes partes la presión más endemoniada y la presión más infernal. Pero asimismo hay un Dios justo que te va a entregar un país, una nación, parroquias, ciudades, pueblos. Estemos listos para lo que Dios nos va a dar. Sean muy bendecidos. Les amo, les aprecio.